La paciencia tiene su recompensa, y es que en estas últimas horas por fin hemos visto el movimiento que estábamos esperando en Bitcoin. Pero cuidado con una cosa, porque también este movimiento ha sido impulsado con un objetivo en concreto. Lo comentaremos más adelante en el análisis. Recordemos que hoy teníamos datos importantes. Datos que probablemente utilizarían para justificar el movimiento que estamos viendo en estos instantes en Bitcoin, ya que como veis en pantalla, sí, Bitcoin por fin está iniciando una tendencia aparentemente y además una tendencia alcista, por lo que muy buenas noticias para muchos. Pero ojo, porque luego tendremos que comentar algunas cosas importantes también. Lo primero que quiero comentar es lo que estáis viendo en pantalla. Y esto es lo que teníamos hoy. Recordad que además lo hemos estado revisando y comentando en directo, ya que estamos comenzando a hacer directos en el canal. De lunes a viernes de vez en cuando hacemos directos en la sesión americana, que por cierto, tanto mañana miércoles como pasado jueves haremos también directos en la sesión americana, así que os espero en torno a las 3 de la tarde en horario español para ver la apertura y buscar también como siempre oportunidades. Pero hoy tuvimos que adelantar un poquito la sesión, precisamente porque teníamos estos datos y teníamos que ver a ver qué datos nos daba y si el mercado podría reaccionar de alguna forma u otra a pues toda esta información. Como veis, ¿vale? El IPC general salió clavado, ¿vale? En línea. 0,3% mensual y 2,7% anual. Sin sorpresas, pero al final lo importante puede estar en el dato subyacente, que es el que la Fed muchas veces termina mirando con lupa porque excluye la volatilidad de alimentos y energía. Es cierto que la diferencia tampoco es abismal. Para mí no es un dato tampoco muy sorprendente, pero sí mejor de lo esperado. Al final salió en 0,2% cuando el consenso se esperaba que fuese de un 0,3%. Habrá que ver, como siempre, qué lectura hacen los miembros de la Fed a este dato. Yo personalmente pienso que tampoco cambia demasiado la situación, pero igual para muchos una décima menos, al menos de lo que se esperaba, es la diferencia entre un mercado que respira y un mercado que se empieza a tensar un poco. Recordemos que actualmente la Fed tiene dos principales objetivos, el de controlar la inflación y mantener bien el empleo. La inflación todavía sigue por encima del 2%, que es al final como el principal objetivo que hay. Pero por lo menos este dato nos confirma que no se está acelerando. La Fed puede todavía mantenerse en un modo de esperar y observar. Y el mercado ya probablemente está descontando que la Fed no va a tocar los tipos de interés en la decisión de enero. Fijaros que si vamos a Polymarket vemos que actualmente se sitúa la opción de que no hay cambios en un 95,5%, o sea, prácticamente hay un consenso absoluto de que no va a haber ningún tipo de recorte ni ningún tipo de subida, se va a mantener tal cual está. Y este dato que hemos tenido hoy no cambia demasiado esa expectativa y tampoco la empeora. Y eso en cierta manera para los activos de riesgo es positivo, pero tampoco súper positivo. Y además, luego tenemos otra cosa importante que sucedió después de los datos y al final es que Trump salió unos cuantos minutos después del dato presionando públicamente a Powell para que baje tipos de forma significativa. Y esto al final no es nuevo, lleva año y medio haciéndolo. Pero hay un factor clave. Y es que el mandato de Powell como presidente de la Fed expira en mayo de este mismo año. Si Trump nombra a un nuevo presidente, quizás con más intención de bajar tipos de interés, podríamos ver un giro considerable en la política monetaria en la segunda mitad del año. En resumidas cuentas, los datos que hemos tenido hoy son neutrales, quizás tirando un poco a positivos. No creo que sea un catalizador para un rally masivo, pero sí que es cierto que elimina un cierto riesgo de shock inflacionario que podría cambiar el discurso de la Fed. Y aquí ya la cosa, y es que os lo comentaba antes cuando comenzábamos el análisis. Este movimiento que estamos viendo en Bitcoin no pienso que se deba a estos datos, pero vais a ver que mucha gente va a justificar que este movimiento viene por los datos. Pero en el momento en el que vimos los datos, la situación no cambió demasiado. De hecho, como ya sabéis, las ballenas lo que hacen es posicionarse durante días en el mercado y utilizan este tipo de noticias para justificar luego los movimientos. Si hubiésemos tenido algunos datos un poquito más sorprendentes, pues probablemente la situación sería diferente, pero yo pienso que en este caso no podemos justificar este movimiento alcista solo por el dato que hemos tenido en el IPC. Ahora bien,
Volvamos con el gráfico, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque también hicimos unos pequeños cambios a lo largo del directo de hoy que considero importantes para lo que es la operativa. Recordemos que en general estamos en un punto bastante clave tanto para escenarios de medio plazo como para escenarios de corto plazo. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, y es que si os fijáis tenemos una estructura mayor y una estructura un poquito más pequeña. Recientemente veíamos ruptura de la zona de resistencia de esta estructura mayor, incapacidad del precio por seguir subiendo a partir de la zona del Lambo Puente, y a partir de aquí tuvimos un retest hacia esa zona de resistencia para ver si la terminábamos consolidando como un soporte. Pues bien, durante estos últimos días estuvimos analizando la estructura que se iba desarrollando, pero tuvimos que hacer un pequeño ajuste en el directo de hoy. Y es que al final la acción del precio poco a poco tendía al alza, y esto debemos de considerarlo como una pequeña señal alcista, y lo que estamos observando al fin y al cabo es que la presión compradora de fondo se mantiene. Y eso es positivo tanto para el escenario de corto plazo como para el escenario de medio plazo. ¿Por qué? Porque al ver que el precio no está reingresando en la estructura, como veis, el punto de equilibrio antes era este y ahora era este otro, lo que nos confirmaba es que se había desplazado el interés a niveles operativos más altos, lo que nos confirma señales alcistas. Señales alcistas que unas cuantas horas después se terminaron incluso confirmando aún más. Fijaros cómo esta estructura operativa termina por romper en las últimas horas varias zonas de resistencia que teníamos identificadas. La primera de todas, estos 92.175, parecía que le costaba un poquito más, pero después de ver las noticias comenzó pues quizás un poquito más de movimiento. Ya cuando llegó la apertura de Estados Unidos empezó a entrar más volumen y más volatilidad en el mercado, y fue ahí donde empezábamos a ver que el precio comenzaba a subir y con fuerza. En un inicio sí que es cierto que le costaba un poquito más, sobre todo en esta zona de resistencia. Parecía que no terminaba de conseguir romperla, pero fijaros cómo, y vamos a bajar un poco de time frame para que lo veáis claro, para que sepáis qué es lo que hemos estado haciendo también en el directo, aunque lo podéis revisar, está resubido, ya sabéis que en cuanto terminemos el directo eso se resube automáticamente en YouTube, y lo que estuvimos observando fue precisamente la ruptura y consolidación de esta zona de los 92.177 de resistencia a soporte. Fijaros cómo al principio se observaba cierta presión vendedora y esto era lo que estaba haciendo que el precio no pudiese subir. Veíamos que utilizaba la zona del VWAP diario, en este caso, como una zona de soporte importante para mantener esa presión compradora y conseguir romper esta zona de resistencia. Y fijaros que durante el primer intento de ruptura, y eso no era que se me ha ido la mano, durante el primer intento de ruptura veíamos cómo seguían entrando ventas y esto pues a priori no nos gustaba demasiado, entonces tuvimos que esperar un poquito más para ver si el precio se conseguía mantener por encima de esta zona de resistencia y la consolidaba como soporte, porque si hubiese perdido esta zona de soporte la situación hubiese sido bastante bajista, pero no, conseguimos aguantar, siguió entrando presión compradora y ya cuando vimos la ruptura efectiva de esta zona operativa nos pusimos alcistas. ¿Alcistas hasta dónde? ¿Cuál era nuestro principal objetivo? Pues principalmente esta zona de los 94.600, ¿vale? La famosa zona del Lambo Puente. Como veis, hasta llegar a esa zona no podemos decir que Bitcoin demostrase extremada fuerza, pero luego sucedió algo que cambió todo por completo. Fijaros cómo el movimiento pues sí que subía poquito a poco. Creo que en timeframes de 15 minutos veíamos alguna señal bajista que también comentábamos por Telegram, para que tuvieseis un poquito de cuidado sobre todo en la continuación del movimiento, ya que no se veía tampoco tan fuerte como parecía en un inicio. Fijaros aquí, a esta señal me refiero, como veis tenemos un pico de volumen importante, una vela que la acción del precio nos está demostrando que ya sobre esta zona aparentemente están empezando a entrar ventas, ¿vale? Empezaban a entrar algunas tomas de beneficio y eso es lo que hacía que luego el precio frenase aquí en el corto plazo. Como veis al final, el indicador tiene una precisión milimétrica, o sea, es una auténtica locura. Ya sabéis que si queréis conseguir este indicador, tenéis que formar parte del grupo del Telegram VIP, ¿vale? El grupo que encontraréis en la descripción del vídeo, básicamente os llevará a esta página web y aquí es donde pues se explica absolutamente todo lo que podéis encontrar dentro de este grupo de Telegram. Entre otras cosas, el AR Market Suite, ¿vale? Que como veis aquí, pues tenemos un poco la explicación de todo este indicador para que sepáis un poco qué es lo que tiene, pero si
queréis acceder al grupo de Telegram donde encontraréis estos indicadores y muchísimo más que os ayudará dentro de vuestra operativa, tenéis aquí estos 3 pasos que debéis de cumplir. Una vez los completéis, se os dará aquí mismo un enlace para que podáis acceder. Lo comento porque mucha gente nos está preguntando de forma recurrente cómo conseguir acceso a estos indicadores. Pues ahí tenéis la respuesta. Y seguimos con el análisis. Como veis, la tendencia alcista continuó poquito a poco. ¿Y aquí qué pasó? ¿Vale? O sea, porque esto es lo que quiero explicar hoy. ¿Qué sucedió aquí para que Bitcoin de repente pegase todo este movimiento alcista? Pues fue algo que ya comentábamos hace unas cuantas semanas, incluso os diría, pero que bueno, que hemos ido recordando poquito a poco a lo largo de estos últimos días. Y es que no sé si os acordáis que sobre esta misma zona, sobre la zona del Lambo Puente, se estaba acumulando mucha liquidez de shorts. En el primer testeo de esta zona apenas se llevó liquidez el precio. Si habéis visto vídeos anteriores, lo recordaréis perfectamente, que el precio, como veis aquí, testeó este nivel y rechazó de una. O sea que no generó un short squeeze, pero dijimos que había tanta cantidad que quizás la próxima vez que viésemos un ataque a esta zona sí que se generaría un short squeeze. Y al final es lo que ha sucedido en estas últimas horas. Hemos tenido un short squeeze en Bitcoin. Es por eso que el precio automáticamente, ¡pum!, se ha impulsado al alza con muchísima agresividad. Básicamente, para el que no sepa qué es un short squeeze, es que se liquidan tantas posiciones en short que el precio se dispara rápidamente al alza. ¿Por qué? Porque cuando cierras un short, fuerzas a que la persona compre, y como compran, el precio sigue subiendo. Por lo tanto, aquí ha habido muchísimas liquidaciones de shorts. Y vamos a hacer un pequeño spoiler de los mapas de liquidaciones para que veáis que efectivamente esta era la zona que hemos estado comentando en repetidas ocasiones en los últimos días. De hecho, luego cuando revisemos la herramienta comentaremos otra cosa. Pero como veis, toda esta liquidez que había por aquí, absolutamente toda, se la han llevado durante este movimiento alcista. Y qué casualidad que después de que se lleven esta liquidez, el precio frena por completo. ¿Será una trampa? Pues con eso es con lo que debemos de tener cuidado durante las próximas horas. Vamos a empezar ya a proyectar un poco escenarios para las próximas horas o los próximos días, porque entender cómo está el contexto del precio es muy importante de cara a nuestra operativa, para luego entender también el por qué hacemos las cosas, pero necesitamos empezar a preparar escenarios para buscar oportunidades durante las próximas horas. Entonces, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Como veis, tenemos prácticamente la estructura menor ya resuelta, o sea, desde mi punto de vista, esta estructura ya la hemos terminado y por lo tanto me vais a permitir que limpie todo esto de aquí. Esto también lo vamos a limpiar. ¿Vamos a limpiar esta dinámica bajista? Venga, de momento vamos a dejarla, no vamos a limpiarla. Pero sí que considero que este paso que hemos dado en Bitcoin es muy importante para el cambio de tendencia que se podría llegar a dar. ¿Por qué digo que se podría y no confirmo que todavía se esté dando? Porque efectivamente, como habéis visto, hemos tenido 2 aparentes acumulaciones y las acumulaciones generan movimientos alcistas. Pero fijaros que todavía no hemos terminado de romper y consolidar la zona del Lambo Puente como un soporte, porque esto fue el requisito más indispensable que comentábamos en vídeos anteriores para confirmar en cierta manera la continuación de un movimiento alcista en el medio plazo. Fijaros que sí, el precio ha atacado esta zona, pero ha atacado y ha frenado sobre esta misma. Se ha llevado además toda la liquidez. Por lo tanto, nosotros, para poder ponernos aún más alcistas, ¿vale? Esto ya estaríamos hablando de escenarios de medio plazo, lo que nos gustaría ver sería ruptura y test de consolidación. Si vemos este escenario, podemos incorporarnos dentro de la tendencia alcista de medio plazo a buscar niveles operativos más altos, como por ejemplo, ¿qué? Pues como por ejemplo esta dinámica alcista que teníamos, que ahora mismo se situaría en torno a los 102.375, o por ejemplo la siguiente zona de resistencia que se sitúa en torno a los 105.700, ¿vale? Ese sería un poco pues uno de los principales objetivos para la continuación de este movimiento alcista. Nosotros ya en las últimas horas hemos tenido varias oportunidades en el corto plazo para incorporarnos en este movimiento alcista. De hecho, si visteis el directo, estuvimos también aprovechando alguna oportunidad y bueno, sacamos un poquito de profit. Sí que es cierto que las señales pues quizás no eran tan buenas como nos gustarían, se veía como todavía seguían entrando ventas y eso es lo que hace que estemos todavía en un contexto un poco peligroso, porque si desde este punto, ¿vale?, volvemos a ver que Bitcoin es incapaz de romper esta zona de resistencia, ahí sí que la cosa se estaría complicando y mucho. Lo que no me gustaría ver a mí sería volver a testear esta zona de soporte de los 90.600. Si vemos que el precio rechaza esta zona y volvemos a este nivel, peligro, ¿vale? Pero peligro unos niveles increíbles. Y bueno, lo más riesgoso de todo, podríamos decir
que llega si terminamos volviendo a posicionarnos por debajo de esta zona. Si llegamos a ver esto, sería un setup bajista tremendo, ¿vale? Ahí sí que nos ponemos bajistas hasta 70, 50 y bueno, veremos hasta dónde, ¿vale? Pero mientras no veamos eso, vamos a esperar a ver si Bitcoin primero es capaz de romper este nivel de resistencia. Ya os digo que las últimas señales han sido positivas, aunque estamos viendo que en ciertos momentos todavía le cuesta, ¿vale? No me termina de convencer tanto la tendencia. En muchas ocasiones hemos visto tendencias muy claras, en otras pues quizás no las veremos tan claras porque empieza a entrar esa resistencia. Y normalmente durante una tendencia que empieza sobre todo, esperamos que el movimiento sea bastante continuado, ¿vale? No esperamos encontrarnos tanta presión vendedora y tanta resistencia, pero también quizás hay que entender que el contexto del Bitcoin ahora mismo no es el mejor, ¿vale? Y bueno, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que el interés está por los suelos, hay mucha gente que quizás ya está en pérdidas y hay gente que a nada que el precio sube un poco, que me salgo aquí, ¿vale? Y ya, pues quizás recompraré más abajo, que en muchas ocasiones eso es una cagada, porque al final luego el precio de repente te pega una subida para arriba y te deja fuera, ¿vale? Y ahí pues has perdido todo lo que podías ganar, que muchas veces casi es lo peor, ¿vale? Lo más sencillo puede ser que simplemente compres, holdes y te olvides, pero bueno, ya sabemos que hay mucha gente que también prefiere aprovechar las oportunidades que nos da el mercado haciendo trading y pues aprovechar pues todos esos momentos en los que quizás pues no harías nada si fueses holder. Por al final, holdear es fácil, es comprar y olvidarte. Y durante todo ese tiempo, ¿qué puedes hacer? Pues aprovechar un poco a hacer trading con otra parte de tu capital para ir sacando también algo más de beneficio. Beneficio que luego puedes reinvertir aún más en seguir acumulando. Pero bueno, eso ya, como siempre, lo dejo a cada uno, ¿vale? Porque hay gente que solo le interesa holdear, hay gente que solo le interesa tradear y hay gente pues que le interesa hacer ambas. Y a mí me parece que perfecto que hagáis lo que os dé la gana. Cada uno con su movida. Pero os digo que estas últimas señales me están gustando bastante. No sé si recordáis cuando comentábamos esta señal en concreto en Bitcoin. Algún día os la subiré por Twitter porque decíamos que esta señal iba a ser súper determinante y de momento es la que ha generado que tengamos pues esta parada en el precio al menos y que subamos un poquito, ¿vale? Es cierto que pues no hemos recuperado todo lo perdido, o sea, las cosas como son. La caída de ese 36 y pico % que hemos tenido, de momento no nos la quita nadie. Ahora bien, sí que es cierto que debemos de tener una cosa clara y sobre todo porque como el contexto está tan raro, los escenarios van a ser un poquito más complicados de operar. Pero fijaros, si esto termina siendo un giro rápido y terminamos viendo algo de este estilo, en el momento en el que rompamos la zona del 618 de Fibonacci, si llegamos a ver una consolidación para continuar con la tendencia, para mí esto sería una señal de trampa de longs bestial, simplemente para liquidar muchos apalancados y a partir de ahí continuar no solo a máximos, sino incluso más allá. O sea, ya estaríamos buscando niveles por encima de los 125.000 o incluso ya buscando incluso los 150.000. Pero para eso pues necesitamos superar estas dos zonas de resistencia. Estas dos zonas podríamos decir que es lo más importante en escenarios de largo plazo para que la situación pueda cambiar, porque ya hemos visto que hay bastante pesimismo desde hace mucho tiempo en el mercado y quizás si llegamos a ver un rechazo y tenemos un reingreso nos tenemos que poner bajistas y nos pondremos bajistas si es necesario. Al final a nosotros nos importa aprovechar las oportunidades que nos da el precio, tanto si sube como si baja, pero yo entiendo que hay mucha gente que solo holdea que dice, oye, yo ya he aprovechado a comprar, pues me gustaría que subiese un poco el precio. Así que, bueno, hay un poco de todo. Pero hay gente que también quiere comprar y quiere esperar que caiga más, pero como me ponga a explicar todos los casos que hay, pues nos quedamos aquí todo el día. Entonces, tendremos que vigilar, como os digo, estos dos niveles para el largo plazo, porque es que son súper determinantes. Y de momento, en las últimas horas vamos a ver, o en las próximas horas vamos a ver si el precio es capaz de romper esta primera zona de resistencia. Sería un gran paso, desde luego, pero no sería el final de la tendencia bajista. O sea, la confirmación del giro en V vendría tras superar esta zona del 618 en torno a los 106.435 aproximadamente. A partir de ahí yo confirmaría el giro en V y buscaríamos ya más objetivos por encima de máximos históricos. Mientras nos mantengamos aquí todavía sigue habiendo cierto riesgo y cierta probabilidad de que podamos completar una distribución y que desde aquí pues nos vayamos a buscar estos objetivos bajistas que teníamos por aquí. Que bueno, no sé si lo recordabais, pero esto lo marcábamos hace tiempo. De hecho, bueno, hubo más niveles por aquí abajo, pero a medida que los fuimos alcanzando, pues lo fuimos limpiando. Entonces, bueno, por el momento creo que por aquí no hay mucho más que comentar. Veremos si Bitcoin nos da una alegría. Por otro lado, el 12 de enero vimos entrada
en los ETFs de spot de Bitcoin, unos 116 millones de dólares aproximadamente. Tenemos aquí un tweet de Arkham que nos comenta que hay una ballena que tiene 800 millones de dólares en Ethereum, Bitcoin y Solana, y que la ballena vinculada a Garrett Jean ha ganado 10 millones de dólares y actualmente tiene posiciones en long por más de 800 millones en estas tres criptomonedas que os acabo de comentar. A ver, lo curioso es que estas posiciones ya tenían una pérdida de 70 millones de dólares. ¿Las cerrará o las dejará así a ver si se termina recuperando el precio y termina estando en positivo? Por otro lado, el ETF de Bitcoin y oro 21 Shares debuta en la Bolsa de Valores de Londres y vamos a pasar a comentar este mapa de liquidaciones que hoy ha sido una de las piezas clave quizás de todo este movimiento. Además veíamos una dinámica bastante interesante. Fijaros cómo en varias ocasiones el indicador de tendencia nos ha estado marcando tendencia alcista con un nivel 3, con objetivo básicamente de llevarse niveles con mucha liquidez, y sabíamos que el nivel con más liquidez era toda esta zona de aquí, zona que ya ha sido limpiada, y fijaros que es que si buscamos liquidez cerca del precio no vemos prácticamente nada, que sí que en zona de shorts si seguimos subiendo veremos más, pero esta era la zona que más liquidez tenía cerca del precio. ¿Hasta dónde tendremos que subir para ver más? Pues quizás hasta los 111.000, no lo sé. Incluso te diría que parece que hay incluso más liquidez aquí. Habría que comparar, están muy lejos como para compararlas. Pero bueno, cerca del precio, esta era la zona que más liquidez tenía. En zona de longs tendríamos que bajar hasta los 84.000 y pico, ¿vale? O sea que de momento nos estamos quedando un poquito lejos. Y luego liquidez de corto plazo es que tampoco queda. O sea, se han llevado absolutamente todo. Y lo que estamos viendo en The Kingfisher es que se sigue acumulando liquidez en zona de longs, como veis aquí desde los 91.928 hasta los 90.275 aproximadamente, y luego desde los 88.620 hasta los 87.629. En mapas de corto plazo tenemos también bastante liquidez desde los 91.960 hasta los 91.527. Ethereum, como veis, termina completando también una acumulación en la estructura que hemos estado desarrollando y trabajando estos últimos días. Fijaros que además es una acumulación que confirma el reingreso en su estructura mayor. Recordemos que la estructura grande que había en Ethereum era esta de aquí, y bueno, tras consolidar esta zona de los 3.055 como un soporte, podríamos intentar ir a atacar la zona de los 3.483, ya que por el camino ha roto esta zona media, que también era una resistencia bastante importante, donde anteriormente veíamos rechazos en los 3.263, y bueno, yo creo que esta zona sería como el principal siguiente objetivo. Veremos si tiene la suficiente fortaleza, ya que Bitcoin, al haber frenado en esa zona del Lambo Puente, no sé si empezará a rotar un poco más de cabida a la altcoins o si por el contrario nos quedaremos simplemente parados. Bueno, mientras Bitcoin no caiga, yo creo que ese sería como el peor escenario. Ethereum sí que tendría todavía posibilidades para pues mantener esa dinámica alcista que estamos viendo, intentando visitar y retestear esta zona de los 3.480. También ha limpiado liquidez en zona de shorts, pero no los niveles con más cantidad. Recordemos que desde los 3.448, y vamos a empezar a poner por aquí estas zonas que tanto os gustan para que lo tengáis claros. Vamos desde aquí hasta aquí, desde los 3.446 hasta los 3.506 todavía tenemos mucha liquidez, por eso también puede ayudar a que el precio suba con algo más de fuerza. Eso sí, en liquidez de corto plazo no vemos nada en zona de shorts, en zona de longs todavía sigue quedando en esta zona de los 3.050. Vamos a poner por aquí esto, que si no luego me reñís que no se ve nada. En The Kingfisher tenemos dos zonas destacables, en los 3.118 y en los 3.000. Y en mapas de corto plazo también más liquidez en zona de longs, desde los 3.143 hasta los 3.113. El SP500 veíamos que intentaba romper la estructura por la parte superior. Como veis tenemos la resistencia sobre la zona de los 7.017, pero este intento de ruptura ha fracasado y como veis el precio ha retomado el equilibrio dentro de esta estructura. No sé qué está pasando aquí, que se me activa algo raro. Entonces, al volver al equilibrio, simplemente vamos a destacar esta zona como una potencial zona para buscar liquidez en el futuro. Sería en torno a los 7.036 y de momento pues esperaríamos que esto pudiese seguir desarrollándose. Es cierto que ya tiene bastante desarrollo, casi podríamos decir que podría estar a las puertas de romperlo ya, de romper el equilibrio me refiero, así que tendremos que estar muy pendientes. Vemos bastante presión compradora también sobre esta zona media, sobre los 6.983. Podríamos decir que todavía demuestra algo más de fortaleza. Podríamos estar un poquito más alcistas, tanto por el contexto, como el T secundario que teníamos sobre la parte alta del rango, como este intento de ruptura que hemos tenido recientemente. Sería interesante buscar liquidez en zona de mínimos, ¿vale? Que yo creo que en este caso
caso tendríamos varios mínimos sobre los que buscar liquidez. Tendremos estas zonas de aquí donde también creo que se puede acumular algo de liquidez. Vamos a marcar estos mínimos para tenerlos identificados. ¿Podríamos activar el indicador y que nos lo marque? Sí, pero yo creo que si ya tenemos claro cuáles son los niveles, no necesitamos que nos ayude, porque al final nos va a marcar todos los niveles y va a haber demasiado ruido, al menos para mí. O sea, yo es que ni los marcaría, lo hago más un poquito por vosotros para que tengáis esas referencias un poquito más claras de forma visual. O sea, tendría que buscar liquidez por debajo de los 6.935 para pues llevarse toda la liquidez posible que haya cerca del precio. XRP lo estuvimos comentando en el directo, se salvaba, ¿vale? Aunque estaba la situación un poco complicada y se tensaba sobre todo en el momento en el que intentaba romper esta zona de soporte, finalmente confirmaba el reingreso y volvía rápidamente a retestear zona de resistencia. Buenas noticias porque salva la situación, pero desde luego que no me ha estado gustando el desarrollo de esta estructura. Lo único que espero es que Bitcoin no gire porque solamente sería una trampa para seguir cayendo. Así que de momento en las últimas horas sí que confirmamos algo de fortaleza en XRP, ya intentando incluso atacar la zona de resistencia para romperla. Veremos si es capaz de romperla porque el siguiente objetivo ya estaría sobre los 2.2030, luego tendríamos otro objetivo sobre la zona de los 2.2357 y luego pues ya tendríamos que ir a buscar casi la zona de resistencia en la estructura mayor, que se situaría en los 2.4155. Vamos poquito a poco, vamos a ver si esta acumulación se completa y empezamos a desarrollar esta tendencia alcista fuera del rango. Y mira que el que estaba bastante fuerte era Solana, que sí, que también ha subido, ¿vale? También hemos tenido un movimiento alcista, pero joder, viendo el movimiento que hemos tenido en XRP, me sabe hasta poco lo que veíamos en Solana, pero fijaros cómo durante todo el desarrollo de la estructura hemos estado observando compras en todo momento, varios intentos de ruptura de zona de resistencia, finalmente se terminó dando, como veis, con ruptura, consolidación y luego ataque a esta siguiente resistencia que comentábamos, que pillaba muy cerca y era lo que estaba haciendo que el precio pues no terminase de subir. Pero fijaros cómo este movimiento de ruptura pues es bastante más amplio que el de Bitcoin e incluso parece que está intentando ya consolidar esta ruptura. Entonces, en el momento en el que veamos una señal clara de fortaleza desde pues este punto donde parece que está intentando consolidar la ruptura, podríamos confirmar un desequilibrio alcista, ¿vale? Y ahí sí que buscaríamos objetivos bastante más altos, como por ejemplo los 156,17. Sería uno de los principales objetivos después de ahí. Entonces vamos a marcar esta zona, aunque ya la tenemos ahí un poco identificada, pero bueno, para que lo tengáis un poquito más claro.